La señorita Seila. Creo que no se conectó. Seila, un poquito leve la voz, por favor. Ahora sí me escuchan. Sí, sí, ahora sí. ¿Cuántos grupos pendientes hay para el día de hoy, por favor? Dos, ¿no? Sí, son Uy, qué buena aproximadamente noticia me 20 da. grupos. Ya. Ustedes saben que el trabajo es muy voluntario. El que tiene ganas hasta con sus manos agarra el cielo. No hay ningún tipo de sanción que quede claro. ¿Mm? Pero en las notas se toma en cuenta los trabajos individuales, trabajo de grupo. Se saca un promedio y los 10 puntos se redistribuye de esa manera, ¿no? Sheila, hemos quedado a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, licenciado. Ya acabamos con esos dos grupos. Ahora sí, el tiempo para mí de hoy en hasta diciembre, hasta enero, se ha convertido un potosí. Estoy sin tiempo, jóvenes, pero uno tiene compromisos tanto en la universidad y fuera de la universidad. Pero yo voy a sacar fuerzas de donde no hay, para acabar bien el avance de materia y un repaso general. El examen va a ser 8 de noviembre. Creo que es martes 8 de noviembre. A las 48 horas y ya van a saber ustedes sus notas. ¿Mm? Y también los que por 10 razones no han acumulado puntos van a entrar al examen de segundo turno, que es solo sobre 51%. Si de las 6 preguntas hay una falla en uno, lamentablemente se quedan, ¿no? Pero bueno, yo siempre parto de una premisa. Hay que estimular a los jóvenes, prepararlos. La otra parte improductiva hay que dejarlo, pero bueno, aquí está como han debido leer ese video, ¿no? Han debido escuchar, perdón, el video. La clave está pues, en la formación. Yo lo tengo claro hace años ese tema. Y es tan actual que con todo lo que está sucediendo a nivel mundial y qué pena en el país, ¿no? El capital humano puede permitirle al país dar un salto. Estamos en la fase última de ser productores y exportadores solo de materias primas. Ya ha declinado la producción de los minerales, del estaño, del zinc. Vamos a seguir exportando, pero cada vez esa producción ya es marginal, ¿no? Salvo que se descubra una beta como en la década del 20, la beta que lo enriqueció a Patiño. A ver, en colegio han debido ver cuál era esa beta, jóvenes. Era un obrero, era empleado de una tienda comercial, Patiño en Oruro, de origen cochabambino. Pero en su mente estaba lo que fue ser un hombre rico a base del estaño. Por eso es que se trasladó de Cochabamba a Oruro y andaba atrás de eso. Y la casualidad es, hay veces a uno le busca la fortuna, pero también hay que buscarla, ¿no? Se compra una pequeña propiedad que parecía que era pequeña, de un productor de estaño, y ya está cansado y se lo compra en 2 reales. Manda, lo estoy súper abreviando porque tengo que seguir avanzando.
Manda 3 peones a que vayan a arañar. Ubíquense entre la década, fines de la década del 20 y del 30. Arañaban, no había maquinaria, tecnología, estamos hablando de la década del 20 y del 30. Al menos en acá no había maquinaria. Era casi arañando. Un segundo, por favor. ¿Aló, Gabriel? No, ya estoy empezando, pero no hay problema. Que no, gracias. Esta mañana estuve muy, está en el centro, está colapsado, colapsado, bloqueado. Los ricos empresarios de oro, antes de los peones. Pero ellos, por supuesto, han criado cuervos y les sacan los ojos por razón electoral, ¿no? Y toda la Mariscal Santa Cruz y Prado. Llegas hasta la Camacho, ahí ya empieza la fiesta, el Estado Camacho. Con calmita vas a ir, cuidado, ya lanzan fuerzas pesadas, está intransitable, ¿no? Pero se va a ir calmando y luego se ponen ahí a sentarse, ¿no? También, pero yo pasó por estaban curiosos. A los auditores que han ido allá a dinamitar, pues habían votado. Grave. ¿Qué dinero es tu socio? ¿Sí? Ayer he hablado con 2 damas, por supuesto. Ellas se conocen, son interesantes. No lo quiere ni a la gestora que pasa el dato. Mm, no. Chao, Gabriel. Ya, chao. A ver, seguiremos. Uy, el tiempo es valiosísimo. Esta mañana estaba todo colapsado por el centro. Apenas pude llegar a mi domicilio para mis clases. Grave, ¿no? Bueno, volviendo sobre el otro, yo soy soñador. Yo creo, jóvenes, que en algún momento me lo están demostrando. Por ética no puedo decir, estoy tranquilo. Por lo menos hay unos 4 grupos de ustedes que me han dado una muestra que pueden. Y estoy fortalecido, les digo, estoy fortalecido. Parece que lo poquito que he sembrado por lo menos ha abierto algunas lucecitas. Ahora, este trabajo, pero debería ser en gran escala, bien ordenado, bien planificado, con un banco de datos para despertar ese su intelecto que ustedes tienen. No, la verdad, eso es lo que va a hacer Finlandia. De muy joven yo trabajé con un grupo asesor de, de una ONG muy grande de Finlandia, las golondrinas se llama. ¿Mm? Muy trabajadoras, muy solidarias. Yo era su evaluador de proyectos. Ellas ayudaron mucho en las zonas del altiplano y algunos valles, ¿no? Lo de bueno hoy en día es que cuando surgen estas ideas, no quiero individualizar, ¿qué hace? Pasa a un banco ya productivo y lo vuelve a analizar. Hay una unidad especial del gobierno de Finlandia que lo analiza
sin burocracia y ve los indicadores y lo financia, jóvenes. Eso es muy bueno, lo financia. ¿Mm? Ahí está la clave, vean. Son fondos estatales, pero muy ágiles. Por eso yo creo en ustedes con todo lo que está pasando, ¿no? Habla Patiño, soñador, con 2 y 3 peones, como los que han traído los grandes empresarios del oro. Ayer yo he estado y conversado con 2 señoras con sus cascos, empresarias. He hablado con ellas. Lamentablemente, ellas me comentan que les pedían siempre contribuciones a las campañas del partido de gobierno, pero yo digo, crías cuervos y ojos te sacarán. Y solamente pagaban el 1% de impuestos. Y ahora que las ollas están vacías, el gobierno, bueno, les ha formulado la necesidad de incrementar el pago de impuestos a un 5% de la utilidad bruta, imagínense. ¿Qué es 5%? Viendo las cifras del Ministerio de Minas, la exportación es muy alta, jóvenes, muy alta. Ha enriquecido a mucha gente, incluidos algunos jerarcas tengo que decirles la verdad, del partido de gobierno. Ahora, no quieren ni saber nada de la gestora pública. Y vean, empresarias y empresarios, ¿sí? He hablado con los peones. Los peones calculan que hay un año más de explotación porque se está acabando el oro. ¿Mm? Grave, jóvenes. Eso es de ustedes. Acá no intento yo de meterles malas ideas. Y hace un momento me llama uno de los mejores profesores que van a tener de auditoría. Yo tengo mis exalumnos, uno de ellos ha ido en una comisión de impuestos internos a intentar tener acceso a los libros de contabilidad si es que las tienen y a ver cómo anda el pago de impuestos. A dinamitazos los han sacado. Y esto lo ha ratificado un actual viceministro de impuestos del actual gobierno. Cría cuervos y ojos te sacarán. En esos temas no tiene que temblar la mano. Hasta que Félix pagaba impuestos, jóvenes. Hasta Bill Gates paga impuestos. Un Estado, lo van a ver eso en macroeconomía, yo hago hincapié mucho en esa parte. Toda la política fiscal, el sistema de impuestos, porque el dinero no cae del cielo. El dinero en Estados Unidos, en Chile, en cualquier otro país, el dinero que tiene el gobierno no le cae del cielo. Tiene que funcionar su sistema de recaudaciones. Y en lo posible esto tiene que ser justo, muy justo y eficaz. ¿Por qué? Porque eso permite financiar el gasto corriente, el gasto gubernamental. En otras palabras, le permite financiar el funcionamiento de las gobernaciones, de las alcaldías, de las universidades y del aparato estatal, ¿no? Le debería permitir financiar la construcción de carreteras, bueno, todo lo que está inconcluso, pero no alcanza, ese es el problema. Por eso es que el gasto fiscal es mayor, lamentablemente, que el ingreso fiscal. Y como ya casi se han acabado las reservas, recién se ponen a hurgar estos sectores privilegiados que tienen derecho a la ganancia, está bien, yo incluso les doblaría el impuesto juntos. ¿Por qué? Porque son recursos no renovables y de alto valor, que es el oro.
mucho respeto a esas dos señoras, ayer yo les explicaba esta parte, ¿no? Pero bueno, les han acostumbrado y les han acostumbrado mal. Ahí está el asunto. ¿Cómo es posible que una empresa minera que esté en manos de los empresarios japoneses, San Cristóbal, por la guerra, los precios del zinc, del plomo y la plata se han disparado? ¿Y cómo va a seguir pagando impuestos menos del 10%? La jefa de auditoría de San Cristóbal ha sido mi alumna. Su señora madre me tenía mucha fe en mí cuando egresó. La muchacha no quería hacer tesis, nada. Y ella recurrió a mí y me dijo que lo aprecia bastante. Por favor, me vino a buscar a mis clases. Hablé con ella y su papá, un militar de alta graduación. Hija única. Ustedes saben, cuando hay hija única o hijo único, los padres los adoran, ¿no? Bueno, yo la convencí a ella que haga su tesis, se lo busqué un tema y trabajamos en esa tesis. Y bueno, defendió y luego me olvidé yo. Y vino luego su madre, ¿no? Me agradeció, etcétera. Pero bueno, ella es la jefa de auditoría interna de San Cristóbal. Sé que hay muchos datos por ética, ustedes saben, que no deben salir, ¿no? Yo tengo datos muy superficiales, muy, pero ella en algún momento me pasó alguna información. Yo le dije, ahí nomás, Jimenita, que por ética usted no puede ni hacerme comentarios. Pero salió a luz pública por otras fuentes, ¿no? Gana muy bien los japoneses. Con los precios altos producto de la guerra, sus utilidades netas, gestión 2021, vean, y esta gestión 2022 van a estar por encima de los 3.000 millones de dólares. ¿Y qué queda para Bolivia? ¿Cómo es posible que paguen menos de 100 millones de dólares de impuestos? No, no a él, a todos ustedes. Es lo que ha hecho Patiño. ¿Mm? Cuarto hombre más rico del mundo, pero con el estaño de ustedes, de todos nosotros, ¿no? Sudáfrica, país gran productor de oro, pero sus leyes son justas, son, hay transnacionales que operan. Hasta hay nanorobots que operan en interior mina de las minas de oro en allá. Y también hay mano de obra, ¿no? Obviamente. ¿Mm? Pero yo estudié bastante ese tema porque hice un proyecto con unos ingenieros cuando alguien del anterior gobierno del señor Morales me propuso cómo bajar los costos en la minería y cómo transformar, porque me escuchó hablar y él vino y me ubicó y me dijo, si usted presenta un buen proyecto para hacerlo rentable conmigo, le garantizo que usted va a ser presidente de Comibol. Nunca yo he soñado en eso, Jones, porque es un tema social muy, muy delicado este, afectar a la fuerza de trabajo, ¿no? Mm. Como el ingeniero Sanabria es gran amigo mío, él estudió en Bélgica y él en parte diseñó la parte técnica, es decir, cómo los nanorobots al interior mina pueden con los sensores, y obviamente esos sensores están en microchips, podrían optimizar las vetas con mayor ley de cabeza. Un proyecto muy interesante. Ya su cúpula, a su supuesta cúpula cuando lo expusimos, ahí estaba el señor Linera. ¿Mm? Les impresionó.
ahí bueno, no pensamos que había gente inteligente, que ingenieros tan capaces, que esto lo tenemos que implementar, mengano y sutano. Ya, tráiganlo a diseño final. Yo les hice trabajar a los ingenieros ¿m? En esa parte y luego hice las consultas con un ingeniero geólogo que trabaja en una empresa minera alemana que opera en Chile. Logramos diseñarlo hasta perfectibilidad. El instinto a mí me decía, esto con la facultad de ingeniería, que quede claro. El instinto a mí me decía que había que esperar por la experiencia que yo tengo. Lo mandaron de un tal viceministerio a otro viceministerio, la eterna burocracia, hasta que las autoridades de la Facultad de Ingeniería a un viceministro dijeron que ellos les llaman, porque nos hemos cansado de llamar. Bueno, yo he llegado a la conclusión que esto se puede llevar adelante con inversión externa, ¿no? Esto les comento para que ustedes tomen en cuenta. También van a ser buenos auditores, pero si agarran una idea como me han ido demostrando, caramba, el país les va a agradecer. Y obviamente cada uno tiene sus objetivos personales. Eso es importante, nos puede coartar, por eso es que hay que abrir el mercado. ¿Mm? Hay un grupo de emprendedores acá en La Paz, felizmente, en el tema informático. Y jóvenes muy inteligentes, ¿no? La han trabajado y finalmente hay un organismo que impulsa este tipo de trabajo, le está financiando. Y he sido el primero en alegrar. No, una muchacha que me conoce me pasó el dato, ¿no? Pero esos jóvenes en la bonanza, pues, si hubiera habido una parte importante o pequeña parte de los ingresos que recibió el país por los altos precios, deberían crear un fondo para impulsar estas ideas. ¿Mm? Y en parte yo le dije cuando era ministro, don Luis Arce, ¿mm? Que visitame. Yo nunca lo he visitado hasta el momento. ¿Mm? No veo imaginación, creatividad. Están viendo, está descontrolado ya la parte de la política económica. Está descontrolado. Uf, lo de Santa Cruz. Yo apoyo, les diré. Pero en el tema de impuestos, jóvenes, en eso mm, ni hay que pensarlo con la almada. Hasta yo me inventaría algún impuesto. No me inventaría, es válido. ¿Por qué? Porque el factor tierra es del Estado y ese factor tierra por el uso intensivo de la producción, en este caso agrícola y sobre todo la caña destruye la tierra, pues, está probado científico. Yo les impongo otro impuesto, ¿no? Y lo redistribuyo a los municipios más pobres de las áreas donde se produce caña de azúcar, soya, el uso de transgénicos, ni la ONU acepta eso. Y el gobierno actual, en los anteriores años, ha pactado con ellos, ¿no? Por un tema eminentemente técnico, vean en lo que se han derivado en este tema del censo. Es eminentemente técnico esto. Ya lo han convertido en un tema, en una bandera política. ¿Mm? Alguien que conmigo estuvo sabe que yo he tenido experiencias. ¿Mm? Hablamos y le dije, en 2 años, hasta el 2024 se los hago 2 censos, pero nada de manos políticas, eminentemente técnicas. Y una inversión de $1 millón para un lector. Es una computadora muy grande, tiene ese costo aproximadamente.
una tablet, lo actualiza la parte cartográfica, acaban los actualizadores de la cartografía, inmediatamente lo envían esa información al lector. El lector ya tiene que estar todo diseñado, si es Ciudad de La Paz, por zonas, en porcentaje. Yo voy alimentando día a día, día a día, y el lector se encarga, por eso cuesta así, carísimo ese lector. Y en 3 meses ya está toda la cartografía. Con jóvenes brillantes, trabajo en la parte de capacitación, 1000% a los jóvenes que van a encuestar, pero una capacitación del 1000% de memoria. El 2012, ahí estaba el problema. Los jóvenes no habían recibido capacitación, acabó a las 5 de la tarde el levantamiento de la información, mostraban en las cámaras de televisión, en las calles los jóvenes estaban llenando ellos las boletas, ¿no? Toda esa información estaba desordenada y tuvieron que mandarlo a CELADE, al Centro Latinoamericano de Demografía, en Santiago de Chile. Ahí lo han cruzado la información del 2012. Pues. El lector incluso ya inmediatamente lo va a 3 programadores, pero estrellas de chinito de datos. Y ven lo que acaba ahora es un conflicto político, regional, inteligentemente los dirigentes de Santa Cruz ya lo cuestionan a quién está gobernando. Ven lo que ha derivado. Está perdiendo el control, está perdiendo el control. Yo les dijera a los cooperativistas, las órdenes se pueden discutir, se pueden analizar, pero recién se dan cuenta que deben tributar cuando ya los recursos son muy escasos en el tesoro. O sea, es como a un niño, le damos todo lo que pide. Y cuando recién nos damos cuenta, al niño queremos ya no darle mucho chocolate, ya no darle muchas cosas que no le sirven, le queremos quitar, el niño llora. Es eso lo que están haciendo ahora los cooperativistas, han traído sus peones, ¿sí? Peones y ellos están felices, ¿no? Así no se maneja un país, jóvenes. Así no se maneja, ¿no? En las buenas y en las malas, los que generan valor tienen que tributar, ¿no? Tienen que tributar. Eso ni siquiera debería de discutirse. Bueno, pero así andamos. Entramos a analizar, pero a ver, ¿el amigo Aranzáez está o no? Aranzáez, Eh, ah, sí, Lisian, aquí estoy, Lisian. ¿qué ha Buen día. pasado? ¿Qué ha pasado al amanecer con el yuan? O sea, hay una diferencia de 24 horas de Asia con Bolivia. Acá ya, qué rápido pasa, 9:37. En China ya es de noche. ¿Qué ha pasado con el yuan? De que le gusta investigar las criptomonedas. O alguien, no siempre el amigo Aranzáez. Hay unas jovencitas, y todos tienen sus cualidades, jóvenes. Nadie es más ni menos. Ha caído a su punto más bajo el yuan con relación a don dólar. Vean, la segunda potencia hasta el momento, que puede aparecer otro país en el escenario, pero hasta el momento China es la segunda potencia. Pero ustedes ya saben, es gracias al empuje y a la tecnología de las transnacionales, ¿no? Apple casi ha decidido salirse de China. ¿Por qué? Por la presión que existe y está por las condiciones. Ya se ha dado cuenta que no hay condiciones ya.
le va a causar un enorme daño a la economía de China. Es que estas plus empresas tecnológicas necesitan el escenario, ¿no? Nada de política, nada de presión, pagan sus impuestos para desarrollarse. Ahí está el problema, ¿no? Esa sola señal de que por tercera vez es reelegido su presidente no cae bien, tiene su resistencia. Oh, pero allá la policía es policía, ¿no? Todo movimiento en contrario del primer mandato es reprimido brutalmente, como han hecho con el profesor Álvarez aquí, ¿no? Puedo yo discrepar con sus ideas, ¿no? Es un tipo inteligente, ¿eh? Las pocas veces que he conversado con él sobre economía se ubica muy bien, se ubica muy bien. Con el tema de la gestora se ubica bien. Ha investigado, ha leído, ¿no? Las veces que hemos hablado bastante de... Y él es un maestro urbano, pero es profesor de matemáticas, ¿sí? Alguna vez me consultó y, bueno, si yo le dije, estas son las reglas en la carrera. De tal palo, tal astilla, le he dicho, usted es profesor de matemáticas, el muchacho puede estudiar licenciatura en matemáticas. No sé a qué carrera entraría. Así andamos en este mundo. Ya, nos vamos ordenando. Primero hay dos grupos que a las 6, 6:30 ya habrá acabado todo, completado esa parte. El examen final de los últimos 30 puntos es si no me falla la memoria, ya me está fallando, es el 8 de noviembre. A las 48 horas ya les leo todas las notas. Tienen todo el derecho de hacer el curso de verano, ¿no? Yo he sido un impulsor, pero también ahí tienen que ajustarse, ¿no? Yo digo, todo en eso, los profesores antiguos cuestionan y dicen, todo lo que vemos en un año, ¿cómo lo van a ver en un mes? Muchos profesores antiguos dicen, no, igual que yo, yo no doy en el verano, ¿no? Que tenemos derecho a la vacación. Dicen, bueno, hay jóvenes que se inscriben y luego se retiran y saben que va a haber curso de verano y no se hacen problemas, se inscriben y en un mes ya lo vencen la materia, los que han tardado un año. Entonces, eso hay que reformularlo, mejorarlo, tal vez en un... Pero la parte académica es muy pues, 8 horas. Y hay un coordinador que está ahí, supervisa que se cumplan las 8 horas. Nadie aguanta pues estando sentados 8 horas. Hay que darles un descanso y demás cosas, ¿no? Pero bueno, en la carrera era menos, era 2 horas. Cuando yo he estado de interino, solamente impuse lo que dice el reglamento, 4 horas, ¿no? Pero todavía creo que es insuficiente. Pero bueno, ya es una conquista, ni modo, ¿no? Eso ya depende. Pero la mayoría de docentes titulares casi no damos, ¿no? Casi no damos. Bueno, hay otros que pueden dar, no hay problema. Eso me imagino que va a empezar en el mes de diciembre. Acabará, depende en qué fecha, si empieza el 10, 15 de diciembre, acabaría el 10 o el 15 de enero. ¿Sí? Ya, les retomaremos. Ya les dije, yo tuve dificultades al volver porque hay en el centro un bloqueo tremendo. No, les dije que fin de año ahí tengo pues muchas cosas que en mi profesión
me exige dedicarle más tiempo, pero no le acepté a la Facultad de Ingeniería. Me nombraron decano interino la anterior semana, pero ya hemos elegido y yo no puedo estar 8 horas en allá, es muy estricto. El decano tiene que ahí estar las 8 horas, porque hay informes de laboratorios, trabajos de investigación, muchas. En ingeniería no por algo es la mejor facultad de ingeniería, ¿no? Pero yo creo que este fin de semana lo van a porcionar a quien ha ganado. Entonces, aclaré y eso hubiese supuesto tener dificultades. El director de la carrera también va con un permiso, me ha consultado. Yo le he dicho que no puedo inicialmente porque él creo se va a hacer un chequeo médico. Y le dije que lo llame al licenciado Gabriel Vela. Ojalá tenga a don Gabriel, es que por antigüedad a mí me tocaría, pero ojalá acepte el licenciado Vela. En último caso no me va a quedar otra cosa que ir un par de osos más elástico en contabilidad, ¿no? Pero todo lo que estamos planificando siempre está en primera línea en el caso de mis clases, de mis exámenes. No lo voy a relegar eso. Ya, seguiremos. Si alguien tiene alguna consulta, adelante. Uy, acá mala noticia me manda Seila. No son 2 grupos, son 10 grupos. Pero ya, igual acabamos. 6 en punto, por favor, Seila. 6 menos 5 ya lo voy a habilitar yo. Espero acabar hasta las 8. Y así ya voy a estar más tranquilo. Seguiremos. Si alguien tiene alguna consulta, formúlela. Todos ya saben su primera nota, todos ya saben su segunda nota. Vamos a hacerlo en lo posible. Yo siempre lo reviso todo, no. Acá priorizo siempre que ser justo en el tema de las notas, ¿no? Entonces vamos a repasar las notas por si acaso, porque hay veces hay error de dedo, ¿no? Cuando ya pasamos las notas finales. Cuando ya se publique, tienen que ustedes verificar también. Hay veces hay un error de dedo hasta en la transcripción que se hace en el centro de cómputo, ¿no? Pero bueno, yo lo único es lo traspasé. X alumna había probado y que encontró que su nota no aparecía. Todo un lío, todo un lío. Yo hago eso, si entrego muy difícilmente muevo las notas por ética, ¿no? Es de siempre que lo he hecho así. Si hay un error, un grueso error de parte mía, recién con haberlo pensado 100 veces, recién muevo alguna nota. Por eso es que hago esta revisión previa uno por uno, me paso el tiempo, cosa de que no tengas reclamos. Ya, seguiré. Si alguien tiene alguna duda en esta parte administrativa, adelante. Muchos alumnos no pasan el curso de verano por diversas razones. ¿Sí? Licenciado, buen día. Licenciado, Sí, ¿me a escucha? veces adelantan en todo su derecho. Sí, adelante. Tenía una Adelante. duda sobre el examen que va a ser el 8 de noviembre. ¿Va a entrar todo hasta donde hemos avanzado, verdad? Todo lo avanzado. Ahora sí, ya apretamos un poco más las clavijas, ¿no? Para tener una visión de ustedes, pero ya hay un grupo que ha aprobado ya la materia, pero es bueno siempre subir todo lo que se pueda a base de su esfuerzo, ¿no? Ya les dije, los que están buscando la graduación por excelencia,
yo me ofrezco, no está en el reglamento, pero tampoco impide, ¿no? Si alguien está en eso, ya les había dicho, antes del examen final, alguien me dice, yo estoy buscando la graduación por excelencia y me demuestra, hago abrir una aula y ahí yo le evalúo. Si me demuestra que sabe, bueno, le doy una nota para que esté por encima del 70%, si es que está buscando la graduación por excelencia académica, ¿no? Ya, seguiremos. ¿Alguien más? A ver, breve, Aranzáis, ¿cómo anda el mundo de las criptomonedas? Ajá, dicen, bueno, de acuerdo a lo que estoy viendo, ya el mercado ya va a ser un poco alcista, va a terminar el cripto invierno, ¿no? Pero aún no se sabe, dice, está en eso. Al momento del mercado financiero y el mercado bursátil está inquieto, ¿no? Por todo lo que está pasando en esta maldita guerra, ¿no? Está muy inquieto. ¿Mm? Hay bastante volatilidad, está subiendo, bajando. Bueno, eso en algún momento tal vez va a tener que reglamentarse, ¿no? Pero en organismos que regulan esto, como el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, muchos países con errores y con aciertos, mucha gente sigue haciendo operaciones, ¿no? Había una dama, una ciudadana inglesa, ¿no? Muy hábil. Acumuló bastantes ganancias, pero luego tuvo cuestionamientos, incluso de algunos bancos ingleses, y ella, la señora, pasó a la clandestinidad, ¿no? O sea, se borró del escenario. Y hay gente que dicen que ella los ha engañado, ¿no? Como no echa la ley, echa la trampa, como no está tan reglamentado eso, bueno, ella por precaución está en la clandestinidad, pero ha acumulado millones de euros. Luego lo transformó en dólares. Negocio es negocio, ¿no? Pero mejor es que esté regulado, eso es lo importante. Estamos viendo lo del Salvador, parte de sus reservas monetarias, Bukele lo transformó en criptomonedas. Y ha habido momentos en que cayó drásticamente y además serios cuestionamientos y El Salvador perdió mucho dinero, ¿no? Bueno, ¿no? Así andamos, seguiremos, seguiremos. A ver, hoy día es martes, el jueves también normal, el martes es feriado. Y el jueves de la siguiente semana hacemos un repaso general antes del examen. Y el martes 8 de noviembre acaba todo. Ustedes saben una hora y ahí acaba todo. Voy a procurar que a las 48 horas ya esté todo calificado. No sé si lo voy a publicar o los voy a citar para devolverles desde el primer examen, segundo examen, el examen final y programar el examen de segundo turno. Me hubiese gustado que el examen final sea oral, ¿no? Yo no me hago problemas si estoy todo el día, pero tengo algunas cosas fuera de la universidad que requieren mi presencia, entonces estoy optando porque el examen final sea escrito, ¿no? Pero a ver, veremos si logro superar esos problemas de tiempo. Pero lo más probable es que sea escrito. Siempre pensando en que los que han hecho méritos, yo reviso asistencia, todo, ¿no? Y ojalá una buena parte de los alumnos aprueben. Ya estoy acostumbrado que hay algunos jóvenes que por diversas razones no aprueban, ¿no? Y tienen todo el derecho de revisar sus exámenes, ¿no?
pero en acá, por encima de todo está el tema ético. Y mi compromiso con los jóvenes que hemos estado todo este año con muchos problemas informales de estas clases virtuales, ¿no? Que no nos han permitido estar en la plaza, ¿no? Para plantearnos algunos supuestos. Noto alguna debilidad y seguro que tienen razón en el manejo de las curvas, por ejemplo. Pero yo no exagero en ese tema. Nunca he exagerado, salvo en los primeros años, muy influenciado por un microeconomista norteamericano, ¿no? ¿Mm? Las curvas, y al final no me entendí. Entonces he ido bajando. ¿No? Tengo acá en mi disco duro, lo tengo todo, puedo imprimirlo en ejercicios de microeconomía. Pero yo les razono, he dicho, el momento actual exige despertar ese instinto en los jóvenes. Porque lo otro es encontrar la recta de oferta, la recta de demanda, el equilibrio. Bueno. Lo tengo, lo puedo publicar, ponerle una tapita y traigan sus recreos. No, yo no parto de eso. Ya. Repito, antes del examen final, si alguien no ha averiguado su nota, no, háganlo antes, porque después del examen final ya no tengo tiempo, joven. Creo que hay una señorita ya no ha dado señales de vida. Le deseo lo mejor. Creo que es de Zapaki, ya no se ha conectado conmigo. Hay otra señorita del Uribay, tampoco se ha conectado. Hay una señorita de la provincia Ingavi, no sé de qué localidad de la provincia Ingavi, muy cerca a Viache, tampoco se ha conectado. Lo estoy reiterando. Cuidado después que esté publicado todo, recién aparezca, ¿no? Ya, pero bueno, ya con mi conciencia he cumplido. Estábamos en un repaso general, hemos visto la utilidad total, la utilidad marginal, hemos intentado demostrarles cuándo llega el punto de saturamiento desde un punto de vista de la utilidad total, de la curva de la utilidad total, ¿no? Es válido decir que hay un punto de saturamiento. Entonces, unidades adicionales en el consumo, estas ya son unidades marginales. Entonces, hay una sustancial diferencia entre la curva de la utilidad total con relación a la utilidad marginal. Por eso, en algunos rubros de la economía dice, bueno, el estaño ya con mucho dolor, con mucha pena, ya está en qué. ¿Ah? Su productividad es casi marginal, ¿no? Ha declinado la producción, pero por la parte de los le prolongan su vida útil, ¿no? Pero cuando se trata de precios competitivos, que ahora no están a la altura, el problema ahora es de elevar la productividad, y eso nos permite decir con mucho dolor que la producción de la minería tradicional, sobre todo jóvenes, ya es marginal. Eso no quiere decir que no esté produciendo, está produciendo, pero ya sus costos son ya marginales también. Y en líneas generales de toda la producción minera, salvo hasta la década del 40, antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ahí llegó su punto alto y luego la curva empezó a caer. La década del 40 lo dio todo lo que podía dar la minería, con una producción anual de 40.000 toneladas métricas. Y luego ha ido declinando. Probablemente
existen algunos reservorios, ¿no? En algunas regiones tradicionalmente mineras. Pero eso requiere, lo que hemos venido comentando, mucha exploración, mucha prospección. Pero eso no es fácil, no se lo hace en un año, 2 años. Al igual que, que el petróleo, ustedes saben, como se ha utilizado, tecnología se restableció. ¿Me escuchan, no? Estaba con interferencias el internet. Sí, licenciado, lo escuchamos. Eso que les quede grabado, se lo maximizó. La utilidad, curva de la utilidad del gas altísima para Bolivia, ¿no? No, sabemos que tenemos los niveles de productividad de muchos países petroleros, ¿no? Pero lo agotamos. Si hubiese habido una producción racional, es decir, no maximizar la producción, todavía los volúmenes de producción hubiesen estado en niveles aceptables. Pero como se maximizó, lo exprimieron, si vale el término. Por eso es que el campo Margarita ya lo dio todo. Ahora en Kawasi lo poco que estamos produciendo y exportando lo está soportando, pero son niveles muy bajos del campo en Kawasi. No estoy haciendo propaganda por nadie, pero esos campos gasíferos han sido descubiertos antes de que suba don Evo Morales. Él cosechó algo que no sembró, pero como no hubo racionalidad en la producción, ya Margarita ya tiene una productividad eminentemente marginal. Las últimas gotas, que no llegan ni a 1 millón de barriles, perdón, a 1 millón de pies cúbicos. Está en 200, ha bajado un 200. No cubre ya casi ni los costos operativos. Yo utilizo la microeconomía para explicar los fenómenos de la economía que hemos dicho, cerrando esa parte, lo tiene el consumidor, del hecho de consumir un bien o servicio. En cambio, la utilidad marginal, habíamos dicho, es el cambio experimentado en esa satisfacción atribuible al consumo de una unidad adicional, ¿no? Luego hemos demostrado que en base al ingreso monetario, ya hablando en el campo eminentemente del mercado, no me voy a cansar de mencionar que la economía, que el mercado necesita estar equilibrado, que no existan distorsiones internas y externas. En otras palabras, lo ideal es que permanezcan ceteris paribus factores externos. Pero ahora, actualmente el factor externo, como hemos dicho, lo ha desequilibrado no solamente la economía boliviana, sino la economía mundial, ¿no? Entonces,
por supuesto que eso ha ido afectando. Ahora se están sacando fuerzas de donde no hay, al menos el consumidor, para intentar encontrar, por ejemplo, un intercambio de utilidades en los bienes de la canasta familiar, ¿no? Bueno, la variación de precios no se ha detenido, no está constante. Día a día, qué pena, ¿no? Muchos 2 pesos van incidiendo en la variación de precios. Bueno, pero el consumidor, el jefe de familia, se dan modos para intentar encontrar un efecto total en el consumo. El efecto total hemos demostrado que es igual al efecto sustitución más el efecto ingreso, cosa que no debería de darse cuando el mercado está equilibrado. Yo lo reivindico al mercado, lo reivindico absolutamente, porque es la mejor opción, no hay otra opción. Yo no creo en las subvenciones, porque eso dura un tiempo hasta que se agotan los recursos. Es mejor que el mercado entre en fases de competencia, que esté equilibrado el mercado. Bajo esas condiciones, ceteris paribus, factores exógenos y factores internos, en las curvas de indiferencia, por eso yo había manifestado que el consumidor es indiferente. Estamos pensando que no hay distorsión, ¿no? Que la economía va a volver a su equilibrio, va a tardar, pero va a volver. Y lo mejor es siempre darle un impulso, ¿no? Por eso yo digo ceteris paribus los otros factores. ¿M? Entonces, cuando hablamos del mapa de las curvas de indiferencia, nos debido a que las condiciones microeconómicas en el mercado son muy importantes. Hemos dicho, una curva de indiferencia nos muestra las diversas combinaciones que puede efectuar el consumidor que intenta buscar un equilibrio. Él sabe si es individual o hay familia, el jefe de familia sabe cómo va a encontrar el equilibrio en el consumo, consumiendo, equilibrando en base al ingreso disponible, intentando equilibrar el consumo de los bienes X, de los bienes Y. Bueno, pero ahí está el mercado, ahí están las curvas de indiferencia, ahí están los precios, ahí están las cantidades. ¿Y quién decide si consume o adquiere en mayor proporción los bienes Y, los bienes X o los bienes Z? Es el consumidor o el jefe de familia o el canal de consumo. En algún momento el equilibrio puede darse, encontrando que adquiere, consume cierta cantidad de los bienes Y, más cierta cantidad de los bienes X y más cierta cantidad de los bienes Z, pero la restricción es el ingreso. El ingreso tiene que tener capacidad de compra. Por eso decimos que el consumidor, cuando no hay alteraciones en el mercado ni efectos de la macroeconomía, entonces el mercado interactúa al impulso de la interrelación de los productores y los consumidores. Obviamente, no es fácil, pero no es imposible. Muchos gobernantes no entienden este tema. ¿Mm? No quiero ya incidir mucho en la parte, por ejemplo, de Colombia. Los profetas prometen el mar y el cielo. Ahora, ¿qué está pasando en la economía de Colombia? Entren al internet, vean, grave, ¿no? Esos que prometen el paraíso son gente que miente, engaña para llegar a la silla. Y ya no daba más, y a quienes han votado les da
lamentablemente se ha ido devaluando, como la inflación está acelerada en Colombia, ¿no? Bueno, pero seguimos con lo nuestro, ¿no? Si escoge los bienes Y en base a su ingreso o los bienes X, el objetivo del consumidor individual o del jefe de familia es encontrar para él y para su familia la satisfacción en el consumo. Entonces, bueno, pero tiene un parámetro. El parámetro es el ingreso. ¿No? El ingreso del consumidor. Es como en un país, tiene que tener sus reservas, ¿no? Entonces, o alguien entra, en algún momento les había dado un ejemplo, decir, bueno, entra a algún restaurante, consume, pide lo que él cree necesario. Y luego se da cuenta que en la billetera no alcanza para cubrir el costo, ¿no? Estará en problemas esa persona, regañadientes. Entonces, por eso es que la economía, el trabajo silencioso de la política económica debe ser eficiente, darle tranquilidad al mercado, darle todas las oportunidades al productor, sacar fuerzas de donde no hay para que no solamente haya un productor de algún determinado, haya muchos productores. ¿Por qué? Porque la competencia permite que compitan y en algún momento bajen los precios. Y el beneficiario es el consumidor. Eso no quiere decir que el productor o los productores no obtengan un necesario retorno de su inversión y tenga una ganancia. ¿Mm? Lo van a obtener, pero a base de esfuerzo, de competencia. Bueno, pero la economía, por eso es que tiene que darles las oportunidades. También hemos subrayado cuáles son las características de las curvas de indiferencia, ¿no? Muy importante, todas las curvas de indiferencia en una tendencia negativa. ¿Por qué? Porque son convexas al punto de origen. Vamos a ver casi enseguida la tasa marginal de sustitución. Bajo esas condiciones, en este momento he dicho que dos curvas de indiferencia, pongámosle curva de indiferencia sub 1, curva de indiferencia sub 2, curva de indiferencia sub 3. Entre ellas no pueden entrelazarse. ¿Por qué? Porque el consumidor o los consumidores en ese de consumo está intentando satisfacción. Si es él, para él, si es familia de la familia, combinando el consumo de los bienes X, Y, Z, pero teniendo como parámetro que los precios y las cantidades son esos tres bienes no sean mayores, tiene que ser implacable, óptimo, ¿no? Ese es el mejor regalo, si vale el término. Yo diría, ese es el trabajo de quienes están gobernando, para que el mercado no esté desequilibrado. Sabemos que vivimos en un mundo globalizado, que simples señales del mercado externo hay veces afecta, como lo están afectando. Petróleo se iba de propio y su efecto multiplicador en otros productos también ha hecho que los costos operativos y los costos globales, cuando se trata en una fase de globalización,
ya afectan a muchos países, ¿no? Bueno, entonces, una curva de indiferencia corta una a otra, puede cortar, pero ahí en ese corte el consumidor no está maximizando su vida. En una escala de valores el consumidor siempre prioriza determinados bienes que le van a proporcionar, que le van a maximizar su utilidad. Pero en ese corte que puede existir, no encuentra satisfacción, encuentra insatisfacción. Porque hay una doble connotación de la utilidad. Hay el efecto sustitución o consumo té, yo había dicho consumo café. Bueno, alguien se inclina por el café, muy bien, alguien se inclina por el té, o si vemos una serie de otros bienes, siempre hay que buscar el punto óptimo, en función de que el consumidor esté intentando maximizar la utilidad en el consumo. ¿Mm? No es bueno entonces que en ese objetivo haya intersecciones entre curvas casi homogéneas, pero en el fondo son heterogéneas, ¿no? Hemos explicado en qué momento el consumidor puede ser un momento, no siempre puede repetirse todos los días. Eso depende del comportamiento de los precios en ese momento y en el comportamiento de los precios va a significar maximizar la cantidad en un momento importante que puede incluso no repetirse el día de mañana. Hace que hoy día los precios sean accesibles, entonces permite que el consumidor entre a lo que denominamos una área racional de consumo. Desciende en la curva de indiferencia. Su objetivo es tratar de equilibrar el consumo de los bienes Y con los bienes X y tal vez con los bienes Z. Va a descender en la curva de indiferencia. Puede trasladarse de un punto a otro, pero encuentra que en un determinado punto de una curva de indiferencia confluyen los costos de oportunidad y ahí encuentra un valor homogéneo de la cantidad y del precio. Equilibra tres bienes, para darles como ejemplo. X, Y y Z, y encuentra un punto donde la curva ha bajado de ser negativa y está entrando al campo de lo que va a significar ser una área racional de consumo, con la característica de que la curva de indiferencia nuevamente es positiva. Ese es el punto ideal. Yo en un gráfico les había dicho el punto B. De A ha descendido al punto B. Ahí confluyen las tres opciones o las dos opciones. Adecuadamente combinan dos o tres, tanto en precio y en cantidad. Y ese es el punto de equilibrio. Bueno, espero que eso también esté claro, ¿no? Esté claro. Luego hemos seguido analizando lo que constituye, por ejemplo, en el fondo, la maximización en el consumo. Aspecto muy importante, que puede funcionar la relación de sustitución de bienes, es verdad. Sería larga. Este año les he ido explicando, quizás algunos no me han entendido, ¿no? Para que esto funcione, el mercado no funciona con piloto automático. Eso tiene que quedar claro. Tienen que generarse las condiciones. No me canso de mencionar, eso no quiere decir que le lanzo flores, pero muchos países serios en su política económica que han alcanzado evidentemente altos niveles de crecimiento, han entrado a fases de industrialización, bueno, bajo modelos económicos propicios, características de cada región tiene sus propias características, pero vean, de manera invisible, utilizo esa palabra,
estimulan. Algunos dicen con estímulo, ¿usted quiere decir que subvenciona? Sí. El objetivo es subvencionar a los bienes de la canasta familiar, sobre todo. Eso no se discute, eso está claramente definido. Entonces, todos los esfuerzos apuntan a eso. Porque es fácil para salir de una situación momentánea, fácil es decir, bueno, lo vamos a subvencionar por el momento. Pero si esta fuese una política óptima, jóvenes, sería innecesario la subvención. ¿Por qué? Porque si se ha trabajado durante décadas estimulando la producción, generando excedentes, dándoles todas las condiciones a los productores, eso no quiere decir que no paguen impuestos, vean, tienen que pagar, pero dándoles acceso al crédito, dándoles condiciones para mejorar sus niveles de productividad. En otras palabras, que ese trabajo sea constante. Y eso repercute en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Cuando se dan esas condiciones, bueno, incluso hay una racionalidad en el consumo. Cuando hablamos de una racionalidad de consumo, ni vuelta a quedar, tenemos que mencionar lo que significa los grados de utilidad, ¿no? Yo siempre intento con la microeconomía no solamente explicar el comportamiento de precios y cantidades, hay que darle las condiciones a la población. Finalmente la economía pues tiene ese propósito, ¿no? Que en el largo plazo buscar que la población de una y otra manera sienta la política económica que apunta a darle satisfacción a la población. Eso no quiere decir que hagamos maravillas, sino que la economía tiene que funcionar en ese tramo, que ya sea que sea ya una tarea que de manera constante se dé, el potenciamiento de la productividad, sin dar ventajas comparativas, porque al empezar comentábamos, ¿no? En el caso de la minería, Dios, del oro, ay. Y ese 1%, ¿a dónde va, señor? No va al Tesoro General de la, no, va solamente a los municipios y a las gobernaciones. ¿Qué harán? No se nota el trabajo de aquí, de la gobernación. ¿Qué debería de tener? Yo les digo, estoy exagerando, un ejército de auditores, hombres. Yo les caigo con auditorías de sorpresa, ¿no? No sé que me van a lanzar luego dinamita los productores cooperativistas, los grandes empresarios disfrazados de cooperativistas, ¿no? Pero bueno, es por el bien de la sociedad, ¿no? Los impuestos son universales, son para todos, no tiene que haber excepciones. Pero algunos lo buscan por votos electorales, pero en el fondo le están haciendo un daño a la población, le están privando de que se genere impuestos para destinarlos a un mejor desarrollo regional o nacional. Bueno, espero que haya quedado claro. Hemos entrado a ver la tasa marginal de sustitución de Y por X dentro de las curvas de indiferencia. Cuando hablamos de una tasa, su nombre lo dice, tasa marginal de sustitución. ¿Qué quiere decir una tasa marginal de sustitución? Para la explicación de Y por X, la tasa marginal de sustitución de Y por X se refiere con objetividad a la cantidad de Y que el consumidor a un principio estaría dispuesto a dar para obtener una de X. Yo me voy viendo por una propia decisión de un consumidor de los bienes X para
sustituirlo con otro bien. En este caso, digamos, si me voy desprendiendo de los bienes Y, tengo que compensar con el consumo de los bienes X. Dejo de consumir cierta proporción de los bienes Y para incrementar el consumo de los bienes X, pensando que ese efecto sustitución va a potenciar mi consumo, pero esa decisión es del consumidor, en muchos casos individual. Puede que alguien no comparta y se mantenga en qué, en los volúmenes de consumo de los bienes Y de manera constante y también mantener de manera constante el consumo de los bienes X. Bueno, por eso es que decimos tasa marginal de sustitución, considerando que los precios se mantienen constantes, que no influyen en un principio, que quede claro eso. Porque al darse ese efecto sustitución, lo que está buscando el consumidor es mayor grado de utilidad en el consumo, ¿no? Bueno, pero la realidad nos dice, no podemos decir ceteris paribus los factores de como los precios. Ahora, esto, en esta coyuntura lamentable o en algunas coyunturas económicas, funciona el comportamiento de los precios, ¿no? Sube el precio de un bien, entonces yo busco una tasa marginal de sustitución, pero teniendo en cuenta que los precios no se han modificado, ¿no? Bueno, parece complejo el asunto, pero la realidad hay veces nos exige eso. Pero hacemos un esfuerzo para el análisis microeconómico y es por eso que sostenemos que la tasa marginal de Y por X se refiere a la cantidad de Y que el consumidor estaría dispuesto a dar para obtener una unidad adicional de X. Cerraremos los ojos imaginariamente. Dirigiremos nuestra concentración a la pizarra. Yo trazo una curva de indiferencia y trazo una curva de indiferencia. Primero una sola línea. A medida que y esto influido incluso porque nunca hay que dejar de mencionar. Si consumimos un bien es porque estamos buscando que maximizar la utilidad del consumo. Ahora más que nunca, ¿no? Con todo lo que está pasando. Bueno, mira, la mamá le dice, no estás acabando de consumir al hijo, le dice, todo lo que te he dado, ¿qué te pasa? Le dice. Bueno, ella consciente de que hay movimientos en los precios, o hay veces se enoja la mamá y dice, no te das cuenta que están subiendo las cosas. Dice, pero nosotros optamos por la parte eminentemente microeconómica. Ceteris paribus los factores que acabo de mencionar. Por ejemplo. Entonces, el consumidor individual es el que decide, se desprende de cierta cantidad de IE gradualmente o hay veces de manera rápida, eso depende, esa es una decisión del consumidor. ¿No? Entonces, gradualmente, en la medida en que va descendiendo la curva de indiferencia, en la medida en que se acerca al punto de origen, ya la curva se vuelve negativa cuando, insisto, se está acercando al punto de origen. En ese momento la curva de indiferencia es convexa y al ser convexa es negativa. Pero si sigue la tendencia, esa curva de indiferencia llega al punto de origen, ahí es negativa, pero va saliendo y nuevamente esa curva de indiferencia cobra su proyección positiva. Entonces, imaginariamente trazamos esa tendencia
Por eso es que yo digo, a medida que el individuo o el consumidor se mueve hacia abajo en la curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución de Y por X disminuye. Esto ocurre, ¿por qué? Porque menos Y más X. Es decir, ya me estoy desprendiendo cada vez más de Y. Estoy incrementando gradualmente el consumo de X, ¿no? Y a lo largo de la curva lo va a sustituir en una buena proporción al consumo de X. O viceversa, puede darse lo otro. Si decimos X por Y o Y por X, indistintamente, ¿no? Concretando, entonces, es importante que en la medida en que baja la curva de indiferencia, bordea el punto de origen, sale de esa tendencia negativa y se proyecta nuevamente con valores positivos. Bueno, si X lo va a sustituir a Y o Y lo va a sustituir a X, eso depende. Esa decisión lo toma el consumidor. Si Y lo está sustituyendo a X, los, los bienes Y cada vez van a ser más valiosos. ¿Por qué? Porque son más escasos. Y los bienes X que se están incrementando a costa de Y serán menos relevantes. Les había dado el ejemplo, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Bueno, lo he ido sustituyendo el café por el té. Para mí, si tomo cada 15 días una taza de café, tengo que saborearlo, si me permiten el término, porque solamente lo estoy consumiendo cada 15 días. Y el consumo de té ya es menos relevante, porque ya se ha hecho cotidiano. Entonces, llega un punto en que ya ni 15 días voy a consumir café, lo voy a prolongar, porque me ha vuelto a hacer daño, digamos. Aunque algunos familiares me dicen, no, en tu mente no está eso, pero bueno, no es en mi mente, es en mi organismo, ¿no? Bueno, o puede en algunos 8 tipos de bienes que influyen en esa decisión el comportamiento lamentablemente actual de los precios. Pero también tenemos que tener en cuenta que el único que decide es el consumidor. Supersíntesis. Voy desprendiéndome de los bienes Y gradualmente y voy incrementando a su costa el consumo de los bienes X. En los puntos críticos, Y me resulta más valioso, más relevante, y X menos relevante, porque estoy incrementando la cantidad, ¿no? Toda línea, toda curva de indiferencia tiene su propia línea presupuestaria. La línea presupuestaria es denominada también línea de poder de compra. Es la restricción, la parte de la restricción que tiene el consumidor. Sabe hasta dónde se va a mover, ha cotizado precios. Puede que se enamore de algún bien, digamos, o se vea atraído por adquirir mayor cantidad de algún bien, pero su restricción es la línea presupuestaria. Lo ideal es que el consumidor siempre se mueva en función de la línea de poder de compra, es decir, de la línea presupuestaria. Y en eso tiene que contribuir, no siempre cuantitativamente, tiene que contribuir la política económica. Pero no tiene que ser oficioso, yo digo así, hay veces, pero bueno, hay veces cuando yo digo oficioso no trato de hacer daño, sino digo, bueno, es una respuesta inmediata, hay veces que puede tomar
por decisión económica y política algún gobierno. Se ha disparado el precio más allá de la proyección que hemos hecho. ¿Qué hacemos si la gente sale a las calles? ¿Qué hacemos? Lo mantenemos, pero popularidades. Un buen gobierno racional lo analiza esto y tiene, por eso es que el trabajo que haga es de todos los días, no cuando surja la crisis, sino el trabajo debe ser constante, constante, tanto en darle valor al poder de compra del dinero como a la parte microeconómica. Si logro, pese a las dificultades, tener ese objetivo, estaré tranquilo. Pero específicamente ya y de manera puntual, lo que va a decidir es el ingreso del consumidor. O el jefe de hogar o el consumidor va a tomar la decisión. ¿Qué cantidad va a adquirir de este bien? Pero tiene que considerar el comportamiento del precio y tiene que considerar también que si ese precio le permite adquirir de manera constante o reiterar el consumo que lo hacía, esa es la decisión del consumidor. La microeconomía solamente dice equilibrio en torno al ingreso del consumidor. Entonces, y debe ser capaz de darle la información al consumidor. ¿Qué cantidad de bien? ¿A qué tipo de precio? ¿No? En función, esos dos datos son vitales para tomar la decisión de adquirir el bien A, B, C, D o el bien 1, 2, 3, 4. Pero eso tiene que equilibrarse ¿con qué? Con el ingreso. Esa es la restricción. Acá la pararemos. Jueves seguimos apretando. Estamos acercándonos al final. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Los que van a exponer, por favor, 7 menos 5. 7 menos 5. Perdón, 6 menos 5. Hoy día lo estamos anticipando 1 hora. Espero todo acabar esta noche. Gracias. Hasta el día jueves. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Luego